Y bueno, el objetivo de nuestro tema, el alumno determinará las inductancias, las inductancias de circuitos eléctricos o la inductancia de circuitos eléctricos y la energía magnética almacenada en ellos para comprender el principio de operación del transformador eléctrico monofásico. Que ya vimos nosotros un poco el principio, ¿no? Del motor. Entonces, bueno, vamos a empezar con inducción electromagnética. Aquí tenemos una espira y un imán de barra. Esta espira, pues, está conectada a un medidor, puede estar conectada a un medidor. Y en principio, si yo tengo un imán de barra, o un imán cualquiera, ¿no? Un imán, y está estático, es decir, no se está moviendo, no hay inducción. Ahora, cuando se mueve ya sea la bobina o el imán, y mientras se esté moviendo es cuando vamos a tener la inducción, ¿sí? En este caso, no se indica para dónde se está moviendo, ¿no? Nada más, si ven, pues yo veo el imán casi igual, nada más que en este cuadro está más cerca de la bobina. Entonces, suponemos que el imán se mueve a la derecha. Y bueno, aquí tenemos que la ley de Faraday de la inducción manifiesta que la FEM inducida, es decir, ¿qué va a pasar en la bobina? Pues se va a inducir una FEM. Esa FEM implica que vamos a tener en las terminales de nuestra bobina, o espira puede ser, o solenoide, o cualquier elemento conductor, lo que vamos a tener es un voltaje y bueno, si conectara algo entre mis terminales, tendría algo que fuera un resistor, un foco, etcétera, un motor, etcétera. Si conectara algo entre esas terminales, pues lo que tendría es corriente eléctrica. O igual puedo conectar un medidor y registrar la corriente eléctrica, ¿sí? Inducida. Entonces, la FEM que implica voltaje y corriente inducida, ¿sí? Y pues dependiendo de qué polo se acerca o se aleje a mi bobina, pues se va a inducir de este lado, ya sea un norte o un sur. Entonces, bueno, hasta aquí pues no hay preguntas. Entonces, bueno, ya dijimos que se va a inducir una FEM. Y pues aquí tenemos, en una espira cerrada, ¿cómo es esa FEM? Pues va a ser igual. Aquí hablamos del flujo, y este es el flujo total, digamos, de nuestra espira. Entre delta de T, ¿sí? Si estamos hablando de una espira, pues no tomamos en cuenta el número de vueltas o el número de vueltas es 1. Esta expresión se puede considerar también como la diferencial del flujo de campo entre diferencial de T, ¿sí? A este flujo, lambda, también se le conoce como flujo concatenado. Entonces, bueno, tenemos aquí, esta sería como cada una de las vueltas que tengo de mi bobina o espira, perdón, de mi bobina o solenoide, porque la espira es solo una, pues es como que cada una aporta una cantidad de flujo de campo. Entonces, este sería como la lambda, ¿no? El flujo total, digamos. Pero bueno, o concatenado. Este sería pues mi flujo de campo entre mi diferencial de tiempo por el número de vueltas. Entonces, fíjense bien, ¿en qué condiciones? Si vemos esta expresión, esta de aquí, porque esta es como que la que más me quedaría clara. ¿De qué depende la variación de flujo de campo? Disculpen. ¿De qué depende la FEM? Ya lo dije. ¿De qué depende la FEM, chicos? ¿De la variación del flujo? De la variación del flujo de campo. Ay, exacto, justo eso. ¿Qué significa? Que si no hay variación de flujo de campo, no hay inducción, ¿sí? Esa FEM que está ahí es la FEM inducida. Es decir, solo cuando hay variación de flujo de campo hay inducción. Esto es muy, muy importante. Y bueno, el signo lo único que expresa es la polaridad de la FEM. A veces trabajamos con el valor absoluto y se analiza hacia dónde iría
perdón, y se analiza si la FEM es positiva o negativa. Ok, bueno. El signo aquí, además, lo que nos expresa, bueno, primero, esa sería la ley de Faraday. Luego, Lenz explica lo del signo, que ya hablaremos del principio de Lenz. Bueno, ese signo negativo, pues, me va a dar la polaridad de la FEM. Y lo que sí se sabe es que el principio de Lenz nos dice que se va a inducir una FEM que se opone al flujo a la variación del flujo de campo que generó la FEM, ¿sí? ¿Se entendió eso? Es un poco como que trabalenguas, pero un objeto induce, un objeto, un campo magnético, me voy a volver a poco a la imagen. Este es el que tiene el campo magnético. Este induce sobre este. Y en este se produce una FEM. Esa FEM va a generar un flujo de campo opuesto a este flujo de campo. Eso es lo que nos están diciendo. Entonces voy a tener bueno, hablando de la FEM, recuerden, una diferencia potencial, pero también una corriente inducida que genera un flujo de campo que se opone a este flujo que fue el que generó esa corriente. ¿Preguntas? ¿No? ¿Qué dijo? No. ¿Qué dijo cuando yo dije qué dijo? Ok, conste, ¿eh? Conste que no hay preguntas. Bueno, entonces, después de eso, vamos a ver qué más. Bueno, aquí una pregunta. Si el imán está fijo, ¿hay variación de flujo? ¿Variación de flujo o variación de campo? Ok. Hay variación, díganme si hay variación de alguna. Ay, perdón, es que estaba aquí. ¿Hay variación de alguna, chicos? ¿De flujo de campo o de campo? No, sí, porque se tiene que mover, ¿no? Ok. El campo, si yo muevo el imán, fíjense bien en la pregunta. Si yo muevo el imán, ¿el campo cambia? No. Pues realmente no. No, no cambia. ¿Y el flujo de campo? ¿Cómo que igual? Igual. Y entonces, ¿por qué tendremos estas imágenes acá? ¿Qué es el flujo de campo? A ver, ¿quién me dice? Ya vimos ese concepto, pero ¿qué es? Aquí el flujo de campo es esto, lo que está entre los paréntesis. Entonces, ¿qué significa o qué representa ese flujo de campo? La cantidad de campo magnético que pasa por una superficie, bueno, que atraviesa una superficie. Así es. Entonces, voy a regresar a la imagen. ¿Qué tiene que ver eso con esto? A ver, ¿qué vemos aquí del flujo de campo magnético? Digo, del campo magnético. ¿Qué vemos ahí del campo magnético? Y se pasa a través de la bobina, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa a través de la bobina? Pues lo que observamos que son, ¿cómo que son estas? Que están en blanco. La línea de campo. ¿Perdón? Sí, La línea, claro, sí, las líneas de campo. Entonces, a ver si ya se acuerdan que hemos comentado que el flujo de campo, claro, se refiere al campo magnético, pero hacemos luego referencia al número, es el campo magnético que atraviesa una superficie. En este caso, ¿qué superficie? La encerrada por la espiral.
Esta será mi superficie. Ujú. Y pues hablaremos del campo magnético. Bueno, pues podemos hablar de las líneas de campo magnético, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando se mueve el imán? ¿Qué cambia? La cantidad de líneas de campo que atraviesan la superficie, ¿no? Exacto. Entonces, cuando se mueve el imán, pues hay una variación de flujo de campo, ¿no? Porque hubo un cambio en el número de líneas que atraviesan la superficie. ¿Sí? ¿No? Tal vez. Sí. Así. Sí, Ok. Entonces, en el caso de un imán como este, que es un imán bueno, un imán, puede ser de barra, puede ser de herradura, etcétera. No cambia su campo magnético y no hay variación de flujo en realidad a menos que ¿qué? ¿Cuál es la condición aquí? Que cambie la cantidad de líneas de campo que atraviesa la ¿Y, superficie, y para que eso ocurra, qué tenemos que hacer? mover el imán. Mover el imán. Entonces, la primera forma de inducción es a partir del movimiento. Ujú. En este caso, pues, estamos moviendo ahí el imán. O podría ser la espira, cualquiera de las dos. Vamos a ver un simulador. Es este mismo, ¿eh? De donde se obtuvieron las imágenes. Vean. No es que ahí no se ve el foco. Tenemos aquí, vean, el foco. Puedo yo tener un medidor y las líneas de campo. Vean. ¿No? Permítanme, nada más, déjenme ponerle. Que esto lo van a ver en la práctica. Pues yo creo que será esta semana, porque esto no lo hemos visto en el laboratorio, ¿verdad? no, No, Ok, entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues ahorita nada. Vamos a mover nuestro imán. Vean que tengo norte, sur. ¿Puedo invertir el imán? Pues sí. Vamos a empezar con esto. Fíjense bien, el flujo de campo va hacia acá, ¿sí? Voy a dejar un poquito más para que se note más. Miren, las líneas de campo pues van así, van de norte a sur. Como ven ahí la configuración de líneas de campo, pues líneas continuas, no se cruzan, van de norte a sur. Ahí está. Vean bien en el medidor. Voy a mover el imán hacia la izquierda, ¿ok? Me dicen qué pasa. En el medidor, fíjense, y en el foco. ¿Qué pasó? ¿No lo vieron? prende el foco y Yo- el voltaje también cambió. Y marca, ¿verdad? Vean, si muevo a la izquierda, el foco se va a prender igual, pero marca diferente si acerco o alejo. Ujú. Vamos a volverlo a hacer. Entonces, si marco para acá, bueno, ahí. Muevo para acá. ¿El medidor hacia dónde se movió? Hacia el signo negativo. Cuando acerqué, se movió a la izquierda, ¿sí? Igual. Pues vamos a ver. Aquí vamos a identificar qué está pasando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, primero, estamos moviendo. No tengo, sí tengo blanco, a ver si se ve este. Estamos moviendo, no, porque se nos, perdone, estoy aquí de índice, se nos vaya a confundir con las líneas de campo. Estamos moviendo para acá. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa en la bobina? Bueno, eh, en la bobina se va a inducir una FEM. Voy a tener pues tanto una corriente inducida como una diferencia potencial inducida. ¿Y cómo es esta inducción? Bueno, cuando mi medidor marca a la izquierda, significa que la corriente
va para acá. Es decir, viene para acá. Y si vemos en el medidor, pues iría así. Digo, en el inductor. ¿Se acuerdan de la regla de la mano derecha para los solenoides? Sí. Sí, Bueno, nos dice que con el pulgar hacia las líneas de campo y los demás dedos me dicen cómo va la corriente. Entonces, en este caso, pues resulta que en este punto, bueno, en este lado más bien, tenemos el no. Pues por lo tanto, del otro lado yo tengo el sur. Mi corriente pues sigue para acá. Vean. Que ahí aumenta. Bueno, la bajará así. Y luego viene para acá. Ujú. Esto es cuando se acerca el imán. Entonces, tomen nota ahí. Bueno, ahí le pueden tomar una captura. ¿Sí? ¿Qué pasa si alejo el imán? ¿Para dónde va el medidor? Vean. Pues va para el otro lado, ¿cierto? Entonces, cuando el imán se mueve para acá, ¿qué polo se va a inducir aquí? El sur. Pues sí, de hecho el contrario, el sur. Ujú. Y del otro lado, pues tenemos el norte. Y entonces, y además nuestra corriente iría pues en sentido contrario. ¿Sí? Aunque aquí lo que nos faltaría que no puse en el otro diagrama es pues el vector campo magnético inducido en mi bobina. Aquí una cosa importante que debemos de recordar es que se produce un flujo opuesto a este, ¿sí? Te lo vamos a explicar. ¿Qué pasa cuando acercamos el imán? A ver si me dicen, ¿aumentó o disminuyó el número de líneas? Disney. Cuando acercamos el imán. Bueno, cuando se acerca, Aquí en aumenta cuando esta, se acerca. ajá, aumenta, ¿no? Cuando yo acerco el imán, aquí tengo más líneas de campo en esta área. Ok. Entonces, algo que sí debe quedar muy claro es que esta FEM inducida, esta corriente inducida, tiene un sentido o se induce bueno, con un sentido que genera un flujo de campo opuesto. ¿Sí? Es que aquí me faltó poner. El flujo de campo sería, perdón, mi campo magnético es este, mi flujo de campo pues iría para acá. Entonces, cuando yo acerco el imán, bueno, en este caso aumentan las líneas de campo. Ahorita lo vamos a analizar en otro diagrama. Pues aquí estoy alejando el imán. ¿Qué pasa con este número de líneas en esta área? Disminuye, ¿cierto? Sí, Entonces, ¿qué es lo opuesto a esa disminución? ¿O cuál sería el flujo opuesto a esa disminución? Pues este. Hagan de cuenta que como que en este punto, en esta área, yo quisiera tener un equilibrio. Pero si este se aleja, tengo un menor número de líneas, que además van hacia acá. ¿Sí? ¿Qué sería opuesto a eso? Pues un flujo que va en el mismo sentido que estas líneas de campo.
Es como si yo quisiera mantener aquí un equilibrio. Si disminuyen, pues mi campo inducido tiene que ir hacia acá es como si quisiéramos, les digo, mantener un equilibrio. No sé si se entiende eso. Profesora, Sí. con la regla de la mano derecha, si tomáramos la espira, el campo va de sur al norte. ¿Cómo, cómo? Con la regla de la mano derecha, para la que nos había enseñado, como si con la mano tomáramos este, el flujo de la corriente, Ujú. el flujo del campo lo indica como el pulgar, por así decirlo, hacia dónde apunta Ajá, el pulgar es hacia dónde apunta. el campo. Así es, que en este Ah, caso es hacia la izquierda. ujú, Ujú. ok. Entonces, sería con la palma abierta hacia la pantalla, el pulgar a la izquierda, y entonces los demás dedos como si agarráramos la espira que está ahí, con la bobina, me indica el Ujú. sentido de la corriente. Ujú. Sí, profesor. Gracias. Ok, sí, de nada. Bueno, entonces, voy a volver al siguiente nada más para comentar lo del... Bueno, no, voy a bajar aquí. Vamos ahora a invertir los polos. Ujú. ¿Qué pasa? Fíjense, ahora voy a acercar el sur, que es más cercano a la bobina. Vean qué pasa. Marco hacia acá. ¿Mm? Y vean, cuando yo muevo el imán, ¿qué pasa con el número de líneas? ¿Qué pasó? Aumentó, ¿cierto? Sí, Ok. Entonces, si aumentó, ¿para dónde tendría que ir mi campo inducido? Va para acá. Y aquí yo tengo ahora un sur. Y aquí tengo un norte. ¿Y para dónde iría mi corriente inducida? Sería para acá. Este es cuando estoy acercando el sur. ¿Sí? Entonces, aquí hay una relación en el polo que se induce en este extremo de la bobina que está más cercana al imán. Cuando se acerca. Cuando se acerca el imán, aquí se va a inducir el mismo polo que se acerca. Este es un sur y lo acerco, aquí se induce un sur, por lo tanto aquí un norte. Si lo alejo, aquí se va a inducir el polo contrario a este que estoy alejando. Eso es como muy fácil para acordarnos que si esto es norte-sur y para dónde van mis líneas de campo inducido. ¿Preguntas hasta aquí? No. ¿No? Ok. Y bueno, pues va a pasar lo contrario, pues sí lo alejo. Vean. Al momento de alejar, entonces aquí se va a inducir. Ah, bueno. ¿Qué pasa cuando alejo el imán? Disminuye el número de líneas de campo. Y además van para acá, hacia el polo. ¿Para dónde tendría que ir mi campo inducido? Si disminuye, va para acá, para el mismo, con el mismo sentido de las líneas de campo. Entonces, ¿para dónde iría mi corriente? Va para acá. Va para acá. Espera, espera. Ujú. Sí, no, tal vez. Sí, profesora, en el anterior, sin haber invertido el imán, cuando se eh, acercaba, cuando se alejaba más bien el imán, dijimos que el campo iba hacia la misma dirección que, que las líneas de campo, pero creo que el vector está Otra hacia vez, la... otra vez, otra vez.
Bueno, Cuando hicimos del otro de sin voltear el imán, para cuando se aleja el imán, tenemos que el vector campo va hacia la izquierda. mm, ahorita vemos. Pero aquí alguna pregunta. Creo que sí tengo que poner el diagrama. Entonces aquí tenemos, este sería el norte. Acá me micro. Y acá sur. ¿Sí? Este mismo caso, pero cuando está invertido el imán, ¿cierto? Ajá. Si yo alejo el imán, aquí, mi campo inducido va a estar. Disminuye el número de líneas de campo, entonces mi campo inducido va para acá. Este sería el norte. Este sería el sur. Cuando alejo, este está moviendo para acá. Hay una disminución de líneas de campo aquí. Entonces, ¿qué es lo que se opone a esa disminución de líneas de campo? Pues un campo inducido que tiene que ir hacia la izquierda, hacia el mismo sentido de estas líneas. Si fuera aumento, entonces sería el flujo inducido, el campo inducido iría contrario a estas líneas de campo. Entonces aquí nos falta nada más poner la corriente, que sería para acá. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Creo que no, ya todo bien. Aquí sí tiene que ver si este es norte, es decir, primero, si aumento o disminuye el las líneas, pero además tiene que ver para dónde van mis líneas. Estas, es el campo que induce y este es el campo inducido. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Conste. Ok. Entonces, vamos a ver, hay una presentación. No pensaba yo ponerla, pero la vamos a agregar. Déjenme que la ubique. Porque es de... Esta es tomada de... Ahí estamos, ¿verdad? Todo el mundo. Es lo mismo que acabamos de ver ahorita en el simulador. Lo vamos a analizar aquí que tenemos los 4 casos. Y es una aspira cerrada, no tenemos medidor. Es lo mismo que acabamos de ver. Yo tengo aquí 4 casos. Vamos a analizar primero el B y el C, que es lo que acabamos de ver justo en el simulador. Bueno, también los otros, pero vamos a empezar cuando acercamos el A y el D. Vamos a ver el A. El imán se mueve hacia la espira. Estas son mis líneas de campo del imán. ¿Qué pasa cuando acercamos el imán a la espira? ¿Qué pasa con las líneas de campo en esta área? Aumentan, disminuyen. Aumentan. Aumentan. Entonces, como aumentan, ¿para dónde tiene que ir el flujo de campo inducido? En sentido contrario para como equilibrarlo. Exactamente, va opuesto a estas líneas de campo. ¿Sí? Y entonces, ya que defines el campo inducido, pues ¿para dónde va tu corriente? Hacia acá. ¿Ok? ¿Qué pasa con el otro caso? Cuando acercas un sur. También aumentan las líneas de campo, pero van van hacia el polo. A diferencia, voy a poner ambas para que vean. Diablos, ¿no?
Ahí está. Ujú. Entonces, vean, aquí en ambos casos, tanto en este como en este, las líneas de campo aumentan, solo que las líneas van en sentidos opuestos. ¿Ya vieron? Como este es norte, pues salen del norte, y como este es el sur, entran al sur. Pero en ambos casos, cuando aumenta el flujo de campo, el flujo inducido tiene que ser el sentido y la dirección del flujo del campo inducido, perdón, es opuesto a este del imán, ¿cierto? Sí. No, nada más el sentido. Ok. Y entonces, bueno, aquí tenemos la corriente inducida. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ah, bueno, y ya aprovechando que estamos aquí, ¿qué se induce? ¿Norte o sur? En la parte de arriba, de la izquierda, ¿aquí qué tengo? Para la Norte. bobina. Para la bobina este sería el norte, ¿cierto? Por lo tanto, bueno, y acá, aquí sería el norte. Por lo tanto, el sur está en el otro lado. Como abajo de mi espira y aquí arriba de mi espira. ¿Sí? Ahí vamos Sí. bien. Fíjense. Entonces, cuando algo como muy práctico, casi de mnemotecnia. Cuando acercamos un polo, se induce el mismo. Ujú. Vean. ¿En dónde? Pues en el extremo más cercano de la espira. ¿Ya vieron? Se acerca aquí al norte, aquí se induce el norte. Se acerca al sur, aquí se induce el sur. Ok. ¿Qué pasa cuando alejamos el imán? Vamos con el caso de este de acá. Sí se ve mi cursor, ¿no? Sí. Ok. ¿Qué pasa aquí? Se aleja el imán. ¿Qué pasa con las líneas de campo? Disminuyen. Disminuyen. Entonces, si disminuye el flujo de campo, ¿para dónde iría el campo inducido? En el mismo sentido que estas del imán. ¿Sí? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, ¿aquí dónde está el sur? Más Acá, cercano. Ajá. abajo, ¿no? Entonces, vean, cuando disminuye el flujo inducido, pues tiene sentido opuesto a las líneas de campo del imán o bobina o lo que sea. Y cuando disminuye, el campo inducido va en la misma dirección de estas líneas, del campo que induce. ¿Sí? Vamos con este. Aquí, al alejar este imán, las líneas de campo disminuyen, es decir, el flujo de campo disminuye. Entonces, mi campo inducido va hacia acá. Por lo tanto, este sería entonces ahora el sur. Bueno, pues el otro extremo sería el norte. ¿Preguntas? ¿Les queda más o menos claro? Porque esto es lo que vamos a estar trabajando en este tema. Y un poco en el que sigue. ¿Alguna pregunta? Profesora, Sí. ¿aquí tiene algo que ver la ley de las polaridades o ¿Polaridades? ¿A qué te refieres? de polos igual, polos opuestos se atraen y iguales No, se repelen? no. ¿No? Mm, No. Mm, bueno, sí tiene un poco que ver, pero aquí todavía no lo vemos. En esta parte no vemos eso, solo estamos viendo la inducción. ok, sí, gracias. Hay un experimento, digo un experimento. Hay un caso donde se analiza eso, pero aquí, por ejemplo, si tuviéramos la espira arriba, se analizaría otra cosa. Pero digamos que para ese caso hacemos otro análisis. Podría ser como este mismo sistema, pero que tu espira estuviera arriba. Porque ese sería cuando analizamos la levitación. Y ahí sí está presente lo de los polos, que si son iguales o no. Hay levitación. Aquí es un poco lo mismo, ¿no? Pero no estamos analizando que si ¿cómo lo explico? Este imán
nosotros movemos el imán, ¿sí? La espira está fija, entonces aquí no se está moviendo nada, ¿cierto? Ujú. Sí, Yo aquí no estoy analizando en realidad esa fuerza que puede ser de atracción o repulsión, no. Yo aquí estoy analizando en primer momento la inducción, ¿ok? ¿Sí? sí, ¿Estamos bien? sí, gracias. Vamos a ver eso que dices, ¿eh? Ok, entonces vamos a continuar. Déjenme ver si nos vamos a la presentación. Ah, bueno, estábamos aquí comentando de la ecuación. Yo entonces aquí en esta expresión voy a sustituir este flujo de campo, la diferencial del flujo de campo, pues el flujo de campo como el campo magnético por el área por la función coseno del ángulo. Y esta área pues es igual a X por L. Ujú. Y el coseno del ángulo, ¿qué ángulo tenemos que tener para que eso me dé 1? Cero. 0, ¿no? Ujú. 0. Pues sí, porque estas líneas son hablando de estas, ¿eh? Pues podemos decir que son paralelas. Las líneas de... esperen. Estamos hablando de que me voy a regresar porque de qué estamos hablando. Flujo de campo magnético y área. ¿Qué área? Ah, pues es que es esta área. Y si las líneas de campo con mi vector área, porque no es con el área, es con el vector área, ¿cierto? Voy a regresar a la expresión. Este es vector campo magnético y sería, bueno, puede ser vector área, pero se refiere a las líneas que atraviesan, o mi línea de campo y mi área, pues son paralelas, o mi vector área, ¿sí? Sí, no, tal vez. El vector es transversal al área, ¿verdad? A la Así superficie más. es. Ujú. Si yo pusiera aquí un vector área, pues sería para acá, o para el otro lado, no importa, pues sería paralelo a estas, ¿no? Por eso mi ángulo Sí, es 0. Ujú. Ok. Ah, bueno, o también, sí. Y bueno, entonces aquí el signo ya lo único que nos expresa es em, que el flujo es opuesto, básicamente, ¿sí? Este signo es lo que nos expresa. Si existe una trayectoria cerrada, existirá una corriente inducida. Ujú. Pues vamos a ver aquí. Esto es lo mismo que estamos analizando en el simulador. Nada más que pues, con mano y todo. Este ya no está funcionando, este simulador, ¿eh? Tenemos nuestro imán que lo acercamos o alejamos y vamos a tener inducción debido al movimiento, o debida más bien al movimiento, ¿sí? Aquí, este sí es mi corriente, bueno, este es un medidor de... Como para aquí controlar el movimiento, pues no es tan fácil, ¿no? Nada más vemos que se mueve nuestra aguja. Si aquí se acercara una bobina, fíjense, aquí es lo que se acerca, pues es una bobina que está conectada a una pila. Pues esto es como si fuera un imán. Este es un electroimán. Va a pasar lo mismo. Luego aquí, ¿qué pasa? Ah, bueno, pues que aquí lo que tengo es una señal de alterna. Aquí se va a inducir una señal de alterna. Entonces también vamos a tener inducción, ¿sí? Aquí, bueno, yo puedo modificar el área. Si modificamos el área aquí de la espira, pues también vamos a tener inducción, o va a haber una variación, mejor dicho, del flujo de campo, sin que se mueva el imán, ¿no? Pero si se varía el área de la espira, va a haber una inducción, ¿ok?
Y bueno, esta sería mi expresión general para la FEM inducida. Esta es la ley de Faraday. Y este signo lo explica Lenz. Que bueno, aquí viene el principio de Lenz. Un físico alemán, pues igual que Faraday, ¿no? Bueno, creo. Entonces, bueno, aquí mis diagramas maravillosos. Bueno, este es el mismo caso que tenemos en el simulador. Aquí al acercar nuestro imán, si acercamos el norte, aquí vamos a tener un norte, acá el sur. Y pues considerando eso, la corriente tiene este sentido. Mi flujo de campo inducido va para acá. Aquí vean, en este caso de la pila, de la resistencia, se analiza para dónde va la corriente. Y entonces, fíjense bien, en los extremos A y B, los extremos A y B son los extremos de mi bobina. Mi solenoide en este caso. Y en los extremos de esta se coloca una resistencia. Hagan de cuenta que A y B sería como una fuente. Y a esa fuente yo le conecto un resistor. Si la corriente va para acá, en la resistencia, significa que este punto A es mayor que este punto B. Recuerden que la corriente convencional, de forma convencional va de positivo a negativo. Entonces, esta es mi terminal positiva, mi terminal negativa. Por lo tanto, esta es negativa, positiva. La diferencia potencial en la resistencia, es mayor que 0. ¿Qué significa? Que la terminal A es la positiva y la terminal B es la negativa. Aquí fíjense en esto. La terminal por la que entra en el resistor es la terminal positiva. Pero analicemos en el solenoide. La terminal o el extremo por donde sale la corriente de mi bobina o solenoide es mi terminal positiva. La terminal por la que entra la corriente en el solenoide es la terminal negativa. Entonces hay como que prestar atención porque mientras que para el solenoide sale, para el resistor entra en la terminal positiva. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a utilizar para definir ya nuestros sistemas si la diferencia potencial inducida es positiva o negativa. Por ejemplo, si me dicen B a B, pues es positivo. Si me dijeran B, B a, entonces sería negativo. ¿Preguntas? No. Y bueno, aquí lo explico, en este está mi super dibujo, explicando cómo esta FEM sería estos dos extremos, A y B. Espero que no. Bueno, ya que hagamos ejercicio igual van a tener menos. Miren, aquí tenemos otro. Sigue siendo movimiento, solo que ahora lo que se mueve es la espira. Y vamos a tener inducción. Aquí, este es nuestro campo magnético fijo. Tengo mi norte, mi sur, y aquí tengo una espira. Es una vuelta. Y se mueve con una cierta velocidad y se mueve hacia la derecha. Fíjense bien, aquí en este punto. Cuando la espira se está moviendo a la derecha, ¿qué pasa con las líneas de campo en esta área? En la que está en azul, digamos aquí con azul, que es la que está justo entre los polos de mi imán, porque aquí todavía no tengo líneas de campo en la que está en blanco. ¿Qué pasa con las líneas de campo aquí en esta espira? Si se moviera más a la derecha, ¿qué va a pasar con las líneas de campo que están delimitadas en esta área de la espira? ¿Aumentan, disminuyen? Bueno, aumentan. Nada más voy a aclarar, las líneas de campo del imán no se modifican. Lo que pasa es que cuando yo estoy hablando de si aumentan o disminuyen, me estoy refiriendo en el área delimitada por mi espira, ¿sí? Si yo estoy moviendo mi espira hacia la derecha, pues voy a tener más área por la que atraviesen las líneas de campo, ¿cierto? Sí, maestra, claro, por supuesto. ¿Sí? Sí, sí. Okay. Pues, los demás que dicen lo que Rocío diga. Ok, entonces aumentan. Entonces, si las líneas de campo aumentan, ¿para dónde va el flujo inducido? A ver si con este color se ve. Mis líneas de campo de mi imán van para acá. Bueno, más o menos, ¿sí? Ahora, si el flujo de campo aumenta cuando la espira se mueve a la derecha,
¿Cómo sería mi campo inducido? ¿Para dónde? Aumentan, ¿eh? Tendría que ir en sentido contrario que el campo induce, que, ajá, así, Aquí hacia es arriba. para acá el inducido. Ujú. Entonces, ¿para dónde circula la corriente? No sé si acuérdense, regla de la mano derecha. El pulgar En hacia sentido arriba, antihorario, ¿no? en sentido, sí, como en sentido antihorario. Mi corriente iría así. ¿Sí? Sí, Ok. Y esto es más o menos lo que vamos a estar analizando en estos casos. Ok, vamos a ver. Bueno, pues aquí está. Mira. Es que aquí no están nuestras líneas de campo, pero es esto. ¿Sí? Ok. Aquí tenemos, bueno, aquí ya, fíjense, aquí cuando se está moviendo, ya saliendo del campo magnético, ¿qué pasa con las líneas de campo? disminuyen en el Disminuyen. área. Exactamente. ¿Y entonces para dónde va mi corriente inducida? Sentido horario. Para arriba, perdón. No, la corriente inducida sí es en sentido horario, va para acá. Porque ahora, fíjense, bueno, voy a poner las líneas de campo. ¿Qué color le había puesto? Verde, ¿no? Las del campo magnético del imán, pues esas siguen siendo para acá, esas no cambiaron. ¿Para dónde va a ser mi campo inducido? Están disminuyendo. Pues va para acá el inducido, ¿no? Sí, Este es mi campo inducido. Van para el mismo lado, ok. Y entonces ahora sí, mi corriente va en sentido ¿qué? horario. Que es opuesto al anterior, ¿sí? Porque en el otro aumentaban, aquí disminuyen las líneas de campo. ¿Preguntas? No, pero la que lo puse con... ¿Preguntas, chicos? Por el momento no. Por el momento no. Ya en el examen ya vemos. Este tema es complicadito en esto, en esta parte de la inducción para identificar. Y entonces aquí tenemos, bueno, pues la corriente va pues en este sentido, ¿sí? Esto está Sí. muy fácil, ¿no? Bueno, ya visto así. Fíjense que los simuladores sí ayudan, ¿eh? Entonces aquí tenemos un ejemplo. Nos vamos a definir para dónde va nuestro campo. Es lo mismito. Yo aquí tengo una espira conductora. Es que aquí la estamos viendo desde arriba. Se mueve hacia la derecha. Y una parte pues está aquí en el campo. Bueno, aquí se hace un análisis aparte. Vamos a llegar a una expresión para obtener el campo a partir de las dimensiones, la velocidad, la rapidez también, o velocidad, si es vector. Ok, entonces vean, estos puntitos que me indican, estos círculos con un punto en el medio, ¿qué me indican? Los puntitos que sale el campo magnético. Que el vector campo magnético pues va hacia Z positivo, ¿no? Que aquí no dice Z, pero es hacia nosotros, ¿sí? Las líneas de campo salen del plano, ok. Y la espira se mueve a la derecha. Tenemos aquí dimensiones de esta longitud y aquí E. Pues es otra longitud, ¿no? Bueno, y aquí, esta es la que me interesa, X. Esta longitud donde sí tengo líneas de campo. Aquí no tengo, entonces esta ya no me importa mucho. Donde tengo mis líneas de campo, tengo entonces X, que es esta, y L, ¿ok? Ahora, bueno, ahí está dibujada la corriente. Nos falta poner las líneas de campo inducido. Vamos a analizar. A ver si esta corriente está bien. Si la espira se mueve a la derecha, ¿qué pasa con las líneas de campo en esta área? X por L. Disminuyen, ¿no? Disminuyen. Entonces, ¿para dónde tendría que ir el campo inducido? En el mismo, Hacia nosotros. hacia nosotros, ¿no? Ese círculo me quedó muy raro. Tendría que ir hacia nosotros, ¿sí? Nada más le voy a poner un puntito. Entonces, el campo inducido tendría que ir hacia nosotros. Bueno, hay más líneas, pero vamos a dejarlo así.
Sería el campo inducido. Si el campo inducido va hacia nosotros, ¿para dónde van las líneas de campo? Sentido horario. Perdón, disculpen. La corriente. ¿La corriente para dónde va? En sentido antihorario. Sentido antihorario, ¿no? Recuerden, el pulgar, este punto representa mi campo magnético que sale del plano. Entonces, el pulgar hacia nosotros, de nuestra mano derecha, ¿eh? De la otra derecha, de la mano derecha. Entonces, ¿para dónde? Bueno, ahí está. ¿Para dónde va la corriente? El pulgar hacia nosotros y los demás dedos señalan hacia Sentido horario. sentido. Creo que le voy a quitar los circulitos porque se ve muy raro eso. Ya no me dejo. Ok, ¿preguntas? Profesora, Sí. me quedó la duda de cómo se obtuvo el campo inducido. Ok, tú ves, ¿para dónde se está moviendo la espiral? A la derecha, ¿no? ¿Sí? Ujú. Ok. ¿Qué pasa con las líneas de campo en el área XL? ¿Qué pasa? Me refiero, ¿aumentan, disminuyen? ¿Qué? Disminuye. Disminuyen. Ok. Entonces, si el campo, las líneas de campo disminuyen y tú ves que tu campo magnético fijo, que son estos puntos, salen del plano, ¿para dónde tiene que ir tu campo inducido? Las respuestas son en el sentido opuesto a este campo o en el mismo sentido. ¿Sí? Sí, pues sí, porque se está alejando y como que se está compensando, ¿no? Igual es hacia nosotros, ¿no? Se está alejando que, perdón. Se es- am, el campo va como va hacia nosotros, entonces el inducido también, ¿no? Sí, pero ¿qué se alejaba? Bueno, lo que se mueve, lo único que se puede alejar es la bobina, lo único que se está moviendo. Sí, 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 tiene que ir, si disminuye el campo inducido, tiene que ir en la misma dirección. Ujú. sí, sí, Igual ya gracias. queda un poco más claro. Ok. Entonces vamos a ver, ya tengo aquí, decíamos, esto es X, esto es L, tiene una cierta velocidad. Ok. ¿A qué ecuación vamos a llegar? Bueno, en principio, pues la región del campo magnético es B por K. ¿Por qué en K? Bueno, de acuerdo a este sistema de referencia, pues el campo va en K, sale del plano. Vamos a hacer referencia. Podría ser vector unitario nomás. Estamos hablando de lo mismo. Ujú. Ok, entonces disminuye el flujo de campo y pues la corriente tendría este sentido. Para calcular la FEM inducida, ¿cómo le hacemos? Bueno, esta es nuestra definición. Aquí falta el signo negativo, pero bueno, aquí podemos trabajar. Podemos trabajar también con el módulo de la FEM y definir el sentido de la corriente, ¿no? Ok, entonces tenemos, este es flujo concatenado y decíamos, el flujo de campo es igual a B por A. Aquí. Que en la otra tenemos coseno del ángulo, bueno, pues es que siempre es un, para este caso, ¿eh? No siempre en cualquier geometría, no, para este. El área representa, pues, el producto de L por X. Como es una espira, N es 1. ¿Sí? Bueno, aquí tengo DX y L, pero, me voy a regresar tantito. Es que no está aquí, pero DX es desplazamiento, ¿no? Entre diferencial de tiempo, pues eso es velocidad, ¿cierto? Por eso se está sustituyendo esta X de T o delta X entre dt como la velocidad o rapidez. Tomarse como un sí. Y entonces tenemos esta expresión. Yo puedo calcular entonces la FEM si tengo el número de vueltas, la magnitud del campo, la longitud de L y la velocidad con la que se mueve la espira.
y calculamos la FEM. ¿Sí? Sí, ¿Preguntas? Ok, aquí tenemos una bobina que gira sobre su eje. Vean, está dentro de un campo magnético, pues al estar girando se va a producir una inducción en esa espira o bobina. Esta es nuestra definición de la FEM inducida, nuestra definición para flujo de campo. Y en este caso, al sustituir, pues tenemos tanto el campo como el área son constantes. Y el ángulo, como está girando sobre su eje la espira, el ángulo pues está definido como por la omega, que es mi velocidad angular por tiempo. Aunque esto casi no hacemos ese ejercicio en el tema. Pero bueno, así se sacaría el ángulo para este caso. Y bueno, este es un simulador, este es el simulador del generador, porque nos piden el principio del generador, que lo vamos a ver ahorita en otra presentación, pero el generador y el motor son máquinas inversas. En el caso del motor, se le aplica una diferencia de potencial y se tiene una energía eléctrica que se transforma en energía mecánica. En el caso del motor, perdón, del generador, es a la inversa. Tenemos energía mecánica que se convierte en energía eléctrica. Entonces aquí tenemos, fíjense, una manivela para mover el eje de nuestro generador. Y al irlo moviendo, como tenemos aquí una espira que está dentro de un campo magnético, pues es justo lo que vimos ahorita, que a partir del movimiento se va a generar una corriente inducida aquí en la bobina, que eso va a generar un campo magnético que está dentro de otro campo magnético, y entonces sí vamos a tener ahí, bueno, las líneas negras son la FEM, digo la fuerza, perdón. Y en estos extremos, donde tenía mis escobillas o carbones, es donde voy a tener una diferencia potencial inducida. Y la forma de mi señal, pues sería algo así, como tenemos aquí en la gráfica. ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno, aquí está el simulador, que ya lo vimos el otro día, pero como motor. Por el momento todo bien, profe. Porque aquí ahora no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está. Y bueno, de esta presentación, por el momento sería todo. Vamos a ver otra, donde tenemos, ahí voy, donde ubicamos lo siguiente, que es ya de principio del generador, que es esto que acabamos de comentar. Y bueno, aquí este es nuestro generador, lo que vimos en el simulador, que tenemos aquí, pues una espira, tenemos nuestros puntos donde se mide la diferencia potencial, un campo magnético fijo, que en este caso las líneas van a la derecha. Mi vector diferencial de área es perpendicular a esta superficie encerrada por el contorno de la espira, y el sentido de giro que va así. Entonces tenemos A de longitudes, A y B. N, pues si es una espira es solo una vuelta. Si son varias, pues el número de vueltas correspondiente. Bueno, porque ahí nada más vimos cómo era que funciona el generador. Aquí ya lo que tenemos es cómo calcular la FEM en un generador. Pues va a estar dada por el número de vueltas, el valor, la magnitud del campo, el área, omega, que es la velocidad el ángulo, velocidad angular, por la función seno del ángulo. Y esto, que es aquí lo tengo como FEM, pues va a ser igual a la diferencia potencial AB, entre mis terminales A y B. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos cómo se llega a la expresión. Pues yo tengo mi expresión de flujo la FEM, flujo de campo.
Aquí se sustituye en el flujo de campo. Bueno, sería simplemente B por A son constantes, queda diferencial del coseno del flujo del ángulo. Aquí como va a estar girando mi espira, y además aquí considerando que no vamos a tener el signo, quedaría, bueno, este coseno del ángulo lo dividimos como seno del ángulo por diferencial del ángulo entre diferencial de t. Y se hace aquí un cambio de variable, ¿cierto? Para poder integrar esta parte y me queda nada más esto, con la frecuencia angular. Aquí, bueno, el signo va a depender de cómo sea la inducción. En este caso, pues es una señal de este tipo. La inducida. ¿Sí? Este es mi voltaje inducido. ¿Preguntas? No. Y aquí como está girando, pues voy a tener pues diferentes puntos, ¿no? No es una constante mi diferencia potencial. Ok, entonces vamos a continuar. Principio de operación del transformador. Aquí el principio de operación del transformador, pues son dos bobinas. Generalmente, pues, más bien, pues comparten el mismo núcleo. Y pues una es donde va a circular la corriente que va a generar un campo y ese campo va a inducir una FEM en la otra bobina. O sea, aquí tenemos una bobina, la primera que es donde está circulando corriente, es la que va a generar el campo que va a inducir a su vez una FEM en la otra bobina. Que tengo aquí mi bobina de terminales A y B. Entonces tenemos una longitud. La longitud L es donde tengo la longitud de la bobina donde circula la corriente, que es la que va a generar el campo. Tengo un radio, un área transversal. Aquí se menciona un conductor imaginario porque aquí, si yo tengo un conductor, entonces puedo considerar una corriente inducida. El núcleo nos dicen que es de aire. Okay. Y bueno, aquí podría yo definir para dónde va mi campo magnético, pero pues ya me están dando aquí la corriente, que sería nada más para considerar al momento de calcular la FEM. Ok, entonces partimos de la definición. Algo importante aquí, el flujo de campo 2,1 para la inducción. Aquí, vamos a la bobina 1 o solenoide 1 es el que genera el campo. Entonces, yo voy a calcular en la FEM 2, es decir, en la bobina 2, donde tengo la inducción. Por eso tengo aquí esta, que es la FEM inducida, que depende del flujo de campo, de la variación del flujo de campo, y el número de vueltas, pues, del inductor 2. Resulta que los flujos de campo de 2,1 y 1,2, es decir, de mis dos bobinas, es igual, es el mismo, ¿sí? Entonces es B por A, o puede ser B1 por A. Entonces, voy a sustituir aquí en la expresión de la FEM inducida como el área por mi diferencial de campo entre diferencial de T. Pero el campo está definido por esto. Entonces sustituimos y aquí lo que queda como variación es la corriente, diferencial de corriente entre diferencial de T. Esto me representa una variación de la corriente. Aquí ya tenemos otro caso de inducción. Uno, ya dijimos que era a partir del movimiento. Otro es donde yo tengo una variación de corriente. Si yo tengo una variación de corriente, pues eso va a implicar una variación también de flujo de campo. Y por lo tanto voy a tener inducción. ¿Sí? En este caso, pues tengo una FEM inducida. Si vemos aquí en gráficas, ¿qué pasa con la corriente, el flujo y la diferencia potencial? Bueno, mientras mi corriente está variando, pues yo voy a tener una variación del flujo de campo. Y acuérdense que cuando hay variación de flujo de campo, entonces tengo una FEM inducida. ¿Qué pasa cuando la corriente es constante? Mi flujo es constante. Y como mi flujo es constante, ¿qué pasa con la FEM inducida? ¿Qué pasa, chicos? ¿Nada? ¿No?
Sí, flujo Cuando es constante. constante, Bueno, es constante la corriente y es constante el flujo de campo. ¿Qué pasa con la FEM? No habría diferencia potencial, ¿no? No hay diferencia potencial. Dicho de otra forma, no hay inducción. ¿Sí? Si el flujo de Sí, campo no es variable, es decir, es constante, no hay inducción. Por eso aquí marca C. Ajá. ¿Preguntas? Ay, yo tengo una duda, profesora. Dime. Que arriba cuando decía que el flujo de campo de 2 era igual al flujo de campo 1. ¿Ves en cuándo ocurría? En esta situación, como tengo mis bobinas que comparten el núcleo, los flujos de la bobina 1 y de la bobina 2 son iguales. Ah, ok, sí. Pues aquí aprovechamos y trabajamos con la de 1, que es la que va a inducir, y esta es en la que se induce, ¿sí? Este flujo de campo es en el que se induce, bueno, el inducido, el campo inducido. Y esta 1,1 es de la bobina donde circula la corriente, es decir, la que genera el campo magnético, que a su vez va a generar un campo inducido en la otra bobina. Entonces, aquí vean, si yo, esta corriente 1 es la que tengo en la bobina 1, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque si esta varía o no cambia, es la que va a definir si hay inducción en la bobina 2. ¿Se entiende? Sí. Ok, entonces estamos analizando en una bobina para ver si hay inducción, pues en la otra. Por eso es la corriente de I de esta espira, o digo, esta bobina, o solenoide. Bueno, este inductor, vamos a decir, ¿sí? sí. Entonces, si esta corriente cambia, va a variar el flujo de campo y entonces voy a tener inducción en esta otra. Ok. Y aquí vean que en la expresión se considera el número de vueltas de ambas bobinas. El área pues es la misma, el área transversal. Y mu0 porque estamos hablando de un núcleo de aire. Si fuera de otro material, se tendría que considerar la permeabilidad del material en vez de mu0. Entre L. L, recordemos que es la longitud del enrollamiento de la bobina que genera el campo magnético. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profesora. Ok, entonces vamos a continuar. Ven, aquí tenemos, este es un transformador, nada más que esta es como la configuración que siempre se tiene, digamos, ya física de un transformador, aunque pueden ser los núcleos como donitas, también se trabajan estos núcleos que son cuadrados. Y bueno, tenemos aquí nuestra espira 1, nuestra espira 2, las potencias de entrada y salida son iguales, y vamos a ver, pues yo tengo aquí, generalmente la 1 se le conoce también como primario, es donde circula la corriente y esta es la que genera inducción sobre esta. Los flujos ya dijimos son iguales. Y entonces, esta es de la ley de Faraday, ¿no? Yo tengo mi voltaje 1 o FEM 1, pues va a ser igual a esto, y la de 2 es igual a esto. Si igualamos los flujos de campo de 1 y de 2, ¿qué me queda? Pues resulta, voy a tener una relación de voltajes y número de vueltas. Resulta que el voltaje 1 entre voltaje 2 es igual al número de vueltas 1 entre el número de vueltas 2. También se puede expresar como número vueltas 2 entre vueltas 1 es igual a N2 entre N1. Aquí fíjense que para este caso, yo puedo tener, digamos, dos formas para calcular esa relación de transformación. Esta es muy usada, pero depende de cómo se analice, ¿no? Si, nada más en eso se basa todo. Yo puedo trabajar con esta o puedo trabajar con esta. Esta B2 entre B1 y es igual que esto. Y la relación, perdón, aquí me faltó una. Me faltó. Ah, un momento, a ver si encuentro el.
Bueno, creo que mejor lo hago en la pizarra. Estamos viendo pantalla completa, ¿verdad? Aquí lo pienso. Sí, no, tal vez, quién sabe. Creo que sí. Creo que sí. Bueno, ahorita vamos a descubrirlo si sí o si no. Oye, es que está renegada la pizarra. Ok, estamos aquí, en esto de la relación de transformación. Dice, yo podría escribir esta relación de transformación, al momento que la obtenemos, pues tiene un significado. Por ejemplo, si estamos hablando de vamos a tener diferentes tipos de transformadores. Un transformador reductor, transformador elevador y de acoplamiento. Entonces, ahorita voy a la relación de transformación. Entonces, bueno, esta es una forma de la relación de transformación. Ahorita vamos a ver otra ahí. La potencia es igual a el voltaje por la corriente. Y aquí, para la relación de la corriente con la diferencia de potencial de 1 y de 2, o el número de vueltas. Y bueno, eso sería todo lo de la presentación. Vamos a ver ahora la relación de transformación y la relación general entre los tres. Aquí tenemos, la que manejan es esta, ¿no? B1 entre B2 es igual a N1 entre N2. Y esta es igual a R, relación de transformación. Si yo hablo de un transformador elevador, está un poco grueso este punto. ¿Qué hace un transformador elevador? ¿Qué pasa en un transformador elevador? Bueno, lo que ocurre es que el voltaje de salida es mayor que el voltaje de entrada. Por lo tanto, el número de vueltas de 2 es mayor que el número de vueltas de 1. ¿Sí? Okay. Y entonces la relación de transformación que nos indica, si yo la calculo así, como sea, ¿no? Da igual, B1 o B2, y esto es R. ¿Cuánto me va a dar R? Si uno es mayor, si uno es menor que O2, supongamos, para que sea más claro, si B2 es 2 veces B1, ¿qué pasa con la relación de transformación? Es igual a un medio, ¿no? Sí. 0.5. Pero es un transformador elevador. ¿Qué significa este 0.5? O bueno, si lo dejamos así, el número en el que me va a importar es este. Si yo trabajo esta relación B1 entre B2, este 2 me indica que aumentó 2 veces el voltaje de salida. Pero a mí me gusta más esta relación, porque para mí es un poco más clara. Para mí. Como que me parece más lógica. Si yo tengo la relación de transformación como B2 entre B1, no sé por qué, perdón, es pone V, tendría que ser una así, entre B1. ¿Cómo me daría esa relación? Ahí daría 2, ¿no? R igual a Daría 2. 2 directo, ¿no? Y eso a mí me hace más sentido. No sé a ustedes. Porque esto que significa, pues si esto me da 2, pues que quiere decir que aumentó el doble. ¿Sí? Mi voltaje de Sí. salida es el doble. Mi relación de transformación es 2 veces el doble. Ahora vamos a ver en el reductor. Pues en el reductor, el voltaje de salida tiene que ser menor que B1. Igual el número de vueltas. Entonces, mis signos de menos están fatales, oigan.
¿Cómo me quedaría mi factor de transformación? Esto me da de 2, ¿no? Ah, no, es que no les puse qué valores. Ujú. Entonces, para el primero sería B1 entre B2. Pues esto ¿cuánto les da? Un medio. No, 2, perdón. 2, ¿no? Sí, 2. 2. Ah, bueno, lo voy a poner como un medio para, digo, 2 entre 1. 2 entre 1. Entonces esto significa que se redujo a la mitad. ¿Sí? Sí. Porque es un reductor. Ah, espérenme. No, sí, sí. Pero para mí me da más sentido esto. Porque esto es un medio. Significa que se redujo a la mitad. Para mí esto tiene más lógica, no sé para ustedes, pero el que quieran, el que viene creo que hasta en libros es el primero, ¿eh? Este. Pero a mí me es más fácil el otro, manejar el otro. Pero bueno, una vez que nos sepamos la diferencia, pues es lo mismo en realidad. Y entonces vamos a llegar a una expresión donde tenemos una relación entre las tres, voltaje, número de vueltas y corriente. Profesora, Sí, ahí no es B2 en el denominador de R. así me emocioné. Este sería, no, sería aquí, B2 entre B1. Ujú. ¿Sí? De acuerdo a esta es B2 entre B1 y este es B1 entre B2. Ujú. En las dos, fíjense que significan lo mismo, ¿eh? No, aquí es un medio y aquí es 2. Por eso les digo que esta, para mí, tiene más lógica que esta. Porque si es elevador, aumenta 2 veces. Si es reductor, disminuye a la mitad. Tenemos, decía yo, una relación para los voltajes que es B2 o B1. Es igual, ¿eh? La que pongan, de todos modos, es la misma relación. Esto es igual a que N2 entre N1 y esto es igual a I1 entre I2. Fíjense que aquí, en el caso del número de vueltas y voltaje, aumenta. O, digamos, si es un elevador, va a aumentar, pero disminuye la corriente del primario al secundario, es decir, o de la entrada a la salida. ¿Preguntas? Porque aquí están por separado esta y esta, pero ya todas juntas es esta. ¿Sí? Sí, claro, por supuesto. Por el momento no. Ah, bueno, aquí es I1 entre I2, pero es lo mismo si invierten, es... Ah, no, sí. Aquí está igual. Es esta, miren, al final. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Bueno, pues que mi transformador, si el número de vueltas eh, aumenta, bueno, si la diferencia de potencial aumenta, pues también va a aumentar el número de vueltas, pero la corriente disminuye. ¿Sí? Entonces, ¿no hay preguntas? Por el momento no. Déjenme ver qué más. Profesora, ¿podría poner la pizarra para tomarle una captura Sí, rápida? claro. Completa la pizarra. Ahí voy. Ahí está. Esperen. Yo creo que ahí, ¿no? No sé, bueno, yo sigo viendo el Ah, cuadrito. perdón, es que le puse aquí una pausa. Ah, y todavía podría comentar aquí. Hay otro caso del el transformador de acoplamiento. En el transformador de acoplamiento, déjenlo voy a poner aquí igual, que no se hace mucha mención luego en los... De hecho, en el laboratorio de ese no les preguntan, pero el de acoplamiento, voltaje 1 es igual al voltaje de salida. Entonces, ¿para qué sirve? Ah, pues este sirve para separar etapas.
etapas de etapas más bien. Por ejemplo, en un, esperen, ¿cómo se llama? El que te mide la señal, el electrocardiógrafo, ¿no? El que mide la señal del corazón. Es un equipo que dentro pues lleva electrónica y lleva muchas etapas. Entonces, como es algo que se va a usar en una persona, tenemos que cuidar que no vaya a haber un daño, ¿no? Se maneja con electricidad a final de cuentas. Entonces, hay etapas de transformadores de acoplamiento que lo que hacen es separar diferentes etapas de mi circuito para que si hay un daño en una, no se vaya a otras etapas o partes de mi circuito. ¿Sí? Eso es para lo que se utilizaría un transformador de acoplamiento. También se pueden utilizar en áreas de eléctrica, pues para que no se propague alguna falla eléctrica, se utilizan estos transformadores de acoplamiento. Un transformador, pues simplemente lo que hace es que sí te va a, pues lo que hace es que tienes el voltaje entrada y salida es el mismo, la corriente es la misma, pero si hay un daño en un lado, no se va a propagar al otro lado. ¿Sí? Ok. Entonces ahora sí, si le quieren ahí tomar, pues no hay mucho que hacer ahí. Pues, no hay relación de transformación, o en este caso la relación de transformación pues sería ¿cuánto? Pues de 1, ¿no? Ah, ya, gracias. ¿Sí? O sea, aquí R pues es 1. No hay no se eleva ni se reduce el voltaje. Y bueno, pues entonces, no sé qué más. Creo que ya sería todo. Lo vamos a dejar aquí por hoy. Vemos bastantes cosas de teoría. Entonces voy a dejar de grabar.